O sea, básicamente seguimos en tema. ¿Es un monstruo? ¿Es un monstruo Frankenstein? Vamos a hablar de Frankenstein. Un poco motivados, un poco también empujados por esta actualidad que se nos presenta en las plataformas digitales. Frankenstein como película, como material audiovisual, está viendo estas primeras luces de la mano de su director, Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, son los dos actores principales que tiene esta historia. Jacob Elordi, que es muy pero muy joven, pero ya hizo de Elvis y ya hizo Frankenstein. Tiene ahí un haber interesante. Y la verdad es que, anoche tuve un debate muy pero muy interesante con un autor paranaense, Ricardo Romero, en Las Ruinas Circulares, en donde de alguna manera, y elegí llamar a Ricardo Romero, no solamente por ser una persona que se ha encargado de hacer docencia respecto de la ciencia ficción y respecto de los cruces entre la literatura y la ciencia. Él en su novela Big Rip hace de alguna manera también algunos cruces interesantes entre lo que es la ciencia como gran tema, como gran tema literario. De hecho, Big Rip es el fin del mundo. Sino porque él además es podemos mencionarlo como un fanático, con todo el respeto que esa palabra implica, de lo que es esa literatura clásica, de estos primeros inicios de lo que es la literatura de ciencia ficción. De hecho, en la misma conversación en la que manteníamos ayer, y que se puede justamente volver a escuchar, esto también me gustaría remarcarlo, es que en realidad todo lo que se escribe es realista, porque la realidad es compleja. La realidad es difícil y la realidad tiene una cantidad de elementos que bien pueden ayudar para pensar otras posibilidades. Y entrando un poco más respecto de esta idea de Frankenstein y citando justamente a Ricardo, que estaba un poco enojado con esta película y estaba un poco contrariado porque dice, yo no quiero un Frankenstein humanizado, porque Frankenstein me tiene que generar toda la incomodidad, me tiene que justamente poner en un lugar de vértigo, de que me siento acechado, de que me siento totalmente incómodo por la presencia de eso otro que no es humano, ¿no? Y de alguna manera aparecía, ¿no? Esta idea, ¿no? Tan pero tan primaria, y volvemos ahora sí a la novela de Mary Shelley, escrita en los principios del siglo XIX. De hecho, Mary Shelley muere muy pero muy joven, a mediados del 1800. Mary Shelley, que además, si intentamos más o menos ubicarla en pensamiento, es hija de uno de los teóricos más importantes del anarquismo, por ejemplo. Una mujer recontra empoderada, escribe esta historia, y a mí la verdad que me parece súper interesante de volver sobre la novela. Me parece importante porque además es una novela que inaugura un nuevo, podemos decirle género o podemos decirle un nuevo tema dentro de la literatura. Que puede ser la ciencia ficción, que pueden ser estos elementos de la técnica y esta creación de criaturas que cobran vida. No lo tenía como ciencia ficción, pero puede ser. Pero puede serlo. Claro, sí, porque es una creación humana, pero que tiene todo el recurso de la técnica para que efectivamente eso cobre vida. A través de la medicina le insufla vida, la chispa de la vida, dirá. Exacto. Al Frankenstein, que no spoileamos nada, que es un cuerpo hecho con muchos cuerpos. Exactamente, sí. Con muchos cuerpos humanos. Claro.
no estamos spoileando nada, pues se escribió en el 1800 aparte. Por otro lado. Por otro lado. Bueno, pero por ahí para el que espera la peli. Pero dale, no me veo otro tema, metámonos, sigamos. Sí. Bueno, un poco yo intentaba repasar algunos fragmentos, ¿no? De hecho, en el prólogo que le escribe Percy Shelley, que es el esposo de Mary Shelley, dice: el suceso en el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y otros fisiólogos alemanes como no del todo imposible. En modo alguno quisiera que se suponga que otorgo el mínimo grado de credibilidad a semejantes fantasías. Sin embargo, al tomarlo como base de una obra de la imaginación, no considero haberme limitado simplemente a enlazar, unos con otros, una serie de terrores de índole sobrenatural. Tampoco hay que el clima entre revolución industrial más el momento de la medicina, estaba esa idea de que podía hacerse eso. En cuerpo muerto, en materia muerta o en materia sin vida, poner ahí el rayo. No, claro. De vida. No, claro. Aparte, a mí no me gusta en general hablar de un contexto de producción de los textos literarios, pero sí es importante remarcar que era una etapa del pensamiento en la que el hombre estaba, y digo el hombre en términos incluso filosóficos, ¿no? Era un momento de mucho pensamiento y de mucha concentración en el hombre. Sí. La mirada estaba centrada allí, igual, filosóficamente hablando. Flor, sí. Y prometo que es la última interrupción en este instante. Sí. Porque después vendrá otro instante. De todos modos, respecto a esto que dijiste, el momento puede explicar, pero de todos modos... No determinar. Y no determinar, pero aunque determine, de todos modos, la grandeza de la obra supera los momentos contextuales de la producción, en algunos casos, y es el caso de Frankenstein, del mismo modo que hay otros libros en donde también no necesitas leer un librito de historia o contexto o la Wikipedia para contextualizarlo y entenderlo. Es un libro en sí propio, que en todo caso se puede contar o no, agregar o no el momento en que fue escrito y las condiciones. Sigo adelante, acá ya entrando en la obra, ¿sí? Acá ya estoy en los primeros capítulos, dejo el prólogo, y como para que, bueno, vean ustedes cómo se va contando, cómo se va narrando, cómo se va construyendo esta historia, y la importancia que tiene, por ejemplo, en la filosofía. La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Deseo, en esta narración, explicar las causas que me llevaron a la predilección por esa ciencia. Bueno, y hace una cita de su infancia, sigue un poco más, dice: la teoría intentaba demostrar los maravillosos hechos que relataba y que pronto fueron transformando mi indiferencia en entusiasmo. Una nueva luz pareció iluminar mi mente, se llenó de alegría. No puedo dejar de comentar las múltiples oportunidades de que disponen los educadores para orientar la atención de sus alumnos hacia conocimientos prácticos. Y, habla de que está leyendo un libro, sigue adelante, y dice: mi padre no se hubiese molestado en explicarme todos estos principios. Y un poco más en esto, probablemente, sensibilizada como tenía la imaginación, me hubiera dedicado a la química, teoría más racional, producto de los descubrimientos modernos. Es incluso posible que mi pensamiento no hubiera recibido el impulso fatal que me llevó a la ruina. Pero la indiferente ojeada de mi padre al volumen que leía en modo alguno me indicó que él estuviera familiarizado con su contenido, y proseguí mi lectura con mayor avidez. Bueno, seguí un poco adelante, leí, estudié con loca fantasía a todos estos escritores, y ahí insiste: puede parecer extraño que en el siglo XVIII surja un discípulo de Alberto Magno, pero nuestra familia, que no era científica y no había asistido a ninguna de sus clases que se daban en la Universidad de Ginebra. Dice: estos no eran mis únicos pensamientos. Provocar la aparición de fantasmas y demonios era algo que mis autores predilectos prometían que era fácil, cumplimiento que yo ansiaba fervorosamente conseguir. Atribuía
el que mis hechizos jamás tuvieran éxito más que mi inexperiencia o error a la falta de habilidad o veracidad de mis instructores. Y ahí empieza a hablar de cuestiones que son realmente muy propias del método científico. Empieza a hablar de fenómenos naturales que se daban a diario, habla de la observación directa, de la destilación, de los efectos del vapor. Bueno, de alguna manera empieza a diagramar un poco cómo se va configurando esta idea primaria, ¿no? De la construcción de otra figura, la construcción o la creación de, en este caso, una criatura que toma otros cuerpos para formar un nuevo cuerpo, otras vidas que ya no son vida para crear una nueva vida, distinta, no humana, ajena. Y a partir de allí a mí me parecía interesante justamente esta idea de la monstruosidad, de verdad opuesta a lo humano, y por eso me parecía muy, pero muy atinado el comentario que justamente hacía anoche Ricardo Romero. Primero porque él sabe mucho respecto de todo esto como docente y como lector, pero además porque me parece atinado esto de efectivamente establecer un corte entre lo que es humano, hijo de una cultura, dentro de un contexto específico, a algo que es monstruoso y que es amenazante y que nunca puede ser tomado como lo igual a lo humano. Aunque dentro de lo humano haya situaciones que son aberrantes. No es lo mismo. Y acá, yo insisto mucho y voy a invitar a quienes no han leído esta obra de Mary Shelley a que la busquen, a que la rastreen, a que en verdad la lean. Está muy bien escrita. Para quienes les gusta la ciencia, tiene elementos que están muy bien trabajados. Esto que yo hablaba, ¿no? De cómo de alguna manera deviene científico este protagonista, de que empieza a leer, de que se empieza a estimular, de que le empieza a parecer interesante esta combinación de las cosas y de las sustancias y cómo efectivamente aparece este fervor por crear otra cosa, crear otra vida. Esto de que cobren vida fantasmas era mi principal anhelo. Y acá avanzo un poco más y les leo, por ejemplo, otra parte que dice: una noche me encontraba sentado en mi laboratorio, el sol se había puesto y la luna empezaba a asomar por entre las olas. No tenía suficiente luz para seguir trabajando, permanecía ocioso, preguntándome si debía dar por terminada la jornada o, por el contrario, hacer un esfuerzo, terminar mi labor y acelerar así hacia su final. 3 años antes me encontraba ocupado en lo mismo y había creado un ser diabólico cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos. Ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer cuyas inclinaciones desconocía igualmente. Podía incluso ser 10.000 veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos, pero ella no. Ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizás se negase a aceptar el acuerdo efectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen. La criatura que ya vivía aborrecía su propia fealdad. ¿Y no podía ser que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina? Se pregunta. Por el pedido a Víctor Frankenstein, ¿no? De armar una bicha, digamos, una monstruo. Una novia. Quizá ella también lo despreciara y buscara la hermosura superior del hombre. Podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo, más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie. Algo que me recordaba ayer Ricardo Romero y que también me parece interesante para pensar justamente esta obra en su marco y en su contexto, es que Frankenstein es de alguna manera un eco de lo que fue Prometeo, ¿no? Y cómo esta historia de Prometeo, que es el que le da el fuego a los hombres y los libera y demás, y recibe una condena por esto,
y está obligado a vivir esa condena repetidamente. Bueno, me parecía interesante justamente cómo pensar en esa clave también esta historia, cómo pensarla como una obra inaugural, pero además de ser una obra inaugural, como una obra que tiene dentro de sí grandes preguntas respecto del alcance de lo humano, respecto de si efectivamente la tecnología, la ciencia, la técnica como temas dentro de la literatura, bueno, no pueden tener también estas oscuridades, también estos lugares en donde uno quiere despertar monstruos, uno quiere crear criaturas que justamente tengan el mero placer de la muerte, el mero placer de asesinar. La verdad es que yo vuelvo a invitar, y cierro con esto, vuelvo a invitar a que busquen a Mary Shelley, gran autora, busquen Frankenstein, léanlo, encuéntrense con esa historia, además de mirar esta película de Guillermo del Toro que estéticamente es muy buena, porque la estética que presenta Guillermo del Toro, él es muy bueno en eso. Yo no voy a discutir los argumentos de la película, Está bien. no lo discutiré, yo no. Cerramos acá, dijiste Pero vos. no, pero porque aparte me parece interesante el planteo de no hay que humanizar a los monstruos. Eso sí, estoy de acuerdo. Los monstruos son monstruos y por eso también tienen que tener su lugar de monstruosidad en el plano de la literatura, que es ahí donde todo tiene que ser posible. Pero sí invito a que también vuelvan a los textos clásicos. Los textos clásicos que han sido justamente una gran puerta para tener nuevas historias, para provocar nuevos lectores. Y en este caso, para quien disfruta de tal vez la ciencia ficción, bueno, es una gran puerta, Frankenstein, para empezar a conocer todo ese universo. Y bueno, me gustan los textos clásicos, entonces no los quiero dejar olvidados porque ahora hay una película que está de moda. Frankenstein en la columna de literatura by Florencia Gómez. Yes, Frankenstein.